Escuchas Lancelot Radio. Bueno, pues empieza la semana normal después de la Semana Santa, precisamente con la mala noticia que ha cogido por sorpresa a mucha gente, a pesar de su estado de salud, de la muerte del Papa. En este caso, la verdad es que se sabía que estaba atravesando una crisis de salud importante, pero estos días atrás se ha visto públicamente y por lo tanto extrañaba yo creo que lo vi el jueves o el viernes en televisión. Ayer, si me permite, mismo. ayer ofició el Ángelus. El Ángelus se llama. Pues don Buenas tardes, Pedro Martín, buenas tardes, para que pueda hablar también. Andrés Martínez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y Valentín Aullaneda, buenas tardes. Bueno, pues la verdad, ¿te sorprendió, Pedro? Yo creo que sorprendió a todo el mundo. Por lo visto fue un ictus, un accidente cardiovascular que entra dentro de la patología, que es el tema de los accidentes cardiovasculares, que evidentemente pues, le puede pasar a cualquiera, más cuando tienes muchas patologías. Lo sorprendente es que haya fallecido, sí, pero que haya fallecido de algo que no tiene nada que ver con el ingreso que lo tuvo más de un mes ingresado en la UCI. Las imágenes, Jorge, del domingo, que, bueno, se dirigió, estuvo un par de segundos, poquísimo, porque se asfixiaba. Sí, porque se asfixiaba y estuvo poquísimo, y se le veía al hombre bastante asfixiado, como muy hinchado también en la cara y las manos. Pero vamos, casi todo el mundo decía, hombre, si por lo menos puede salir ahí a la Plaza San Pedro, se llama, ¿no? Y hablar y tal, pues bueno, parece que puede ser una posible recuperación, pero mira. Bueno, pues la verdad es que es un papa que era argentino, creo que era el primer papa argentino. Jorge Mario Bergoglio. Latinoamericano. Y latinoamericano también. Y bueno, creo que ha habido alguno que otro de Norteamérica, creo que ha habido, ¿no? Llevaba 12 años. O fuera de Europa. Llevaba 12 años de papa, ¿no? Sí, en el 13, ¿no? La verdad que también fueron como varios seguidos entre Ratzinger, ¿no? Benedicto XVI y el papa. Acostumbrados a Wojtyla, que estuvo tanto tiempo, yo me creía que el Papa, como yo desde que era pequeño iba a seguir siempre, pues no. Wojtyla es el único Papa que yo he visto en directo. Yo no he visto ninguno. No, pero lo vi de casualidad en una visita que hizo a Barcelona. Yo venía de amanecida, tengo que decirlo, pues no me gusta decir mentiras. Y venía de amanecida, yo estudiando, y recuerdo que llego a mi casa y veo que en la escalera había un guardia de estos de seguridad con metralletas. Y digo, ¿y mi madre? ¿Y esto qué? Y era que venía el Papa después a la hora y después me fui a verlo. Y efectivamente, en la Sagrada Familia. Sí, porque este Papa no ha hecho ninguna visita a España. Y mira, la podía... La tenía prevista, ¿no? No, lo que nos había dicho es lo de Canarias. Lo de Canarias. Canarias con el tema de la inmigración. Pero a España no ha venido como Papa, sí ha estado, por lo visto, en su preparación como cardenal. Estuvo en 66 países, estaban diciendo hoy, pero España no fue uno de ellos. Y Fernando Clavijo que sacó un comunicado pues lamentando el fallecimiento del Papa, que era un Papa muy preocupado por la crisis migratoria sobre todo. Bueno, pues ahora vendrán los problemas de sucesión. No hay ningún favorito, pero siempre hay alguno que aparece al final. Pero en principio se está hablando, la gente, los que saben de esto, que uno no tiene ni idea, pues están dando 2 o 3 nombres de los posibles, incluso de un papa negro, que sería la primera vez que podía ocurrir en la historia. Pero realmente nadie sabe nada, porque esto no lo saben ni ellos hasta que se reúnan y haya fumata blanca. Hablando de Lanzarote, de la Semana Santa, Andrés, turísticamente se cumplieron las expectativas, más o menos una ocupación de un 80%, lo cual, bueno, pues no está mal. Sobre todo no está mal porque se han subido los precios, que esto es muy importante. Es decir, no lo mismo el 80% de hace 5 años que el 80% de turistas que vengan hoy a Lanzarote. Y a Canarias en general, porque han subido mucho los precios. Hoy en día solo tienes que poner en Booking los precios que están y la verdad que los precios de los hoteles y apartamentos han subido y se mantienen esos niveles de ocupación. Una Semana Santa un tanto mala, como climatológicamente hablando, como también suele ser habitual la Semana Santa, pero es verdad que bueno, se ha visto, yo por ejemplo por Puerto del Carmen veía mucha actividad y veía gente que disfrutando de su vacación. Estamos viendo imágenes de lo que uno de los días, ¿no? Creo que esto es Playa Blanca, ¿no? Este es
el puerto de Playa Blanca, también los enlaces que ha habido con Fuerteventura, que también mucha gente aprovecha también para visitar ambas islas en ambos sentidos, ¿no? Y luego también el camping de Papagayo, que también Papagayo tenía una ocupación del 100%, el camping, ¿eh? El camping. Sí, sí. No, y creo que estaban las playas, mira cómo estaban las playas. Sí. Y había mal tiempo, dijiste. Hombre, yo que no estaba aquí. No, yo estuve en Papagayo. No, y en Playa Blanca también estuve y también había viento. Yo estuve en Papagayo ese día, el jueves, y estaba estupendo el día ese en Papagayo. Había viento, pero en Papagayo si el viento no te da del sureste, prácticamente lo notas poco, a poco que te ponga... Sí, se está recogidita. Sí, se puede estar bien, sobre todo en las playas chicas. En las playas más grandes, evidentemente, el corre más. Esas imágenes son impactantes, ¿eh? Sí. Aquí, mira, ahí estamos viendo imágenes del camping, de que estaba lleno, full, el 100%. Hay gente que dice que se sufrió mejora, otros dicen que está igual que siempre. Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que es un camping que tiene en fin, que estuvo medio abandonado, una época, y otra vez ha vuelto a recuperar los primeros como estaban los primeros días. El tema del camping, del tema de la autocaravana, está sufriendo un boom, ¿no? Está de moda, ¿no? El hacerte autocaravanista, y aparte de que hay mucha movilidad entre islas que aprovechan en fechas de este tipo, aprovechan para moverse en cualquier... y que han hecho reformas en el camping, ¿no? Es decir, se ven imágenes del interior de los servicios, ¿no? Sí, claro, lo que pasa, hombre, todo el mundo imagino que querrá cada vez mejor, pero... No, hay gente que ha ido muy poco, no ha ido en los últimos años y no sabe cómo estaba aquello, pero se ha mejorado bastante, bastante. Me refiero más que mejorado, que se ha recuperado lo que había inicialmente, pero que se había... en su momento, ¿te acuerdas que había problemas incluso para el suministro eléctrico? Pusieron un motor y lo que se montó para poner un motor ahí. Y el tema del agua. Arreglaron el aljibe también hace poco. No, lo que pasa es que algunos querían agua caliente. Hombre, que también el agua caliente... No saben dónde están. En Lanzarote nos conformamos con tener agua. Ya agua caliente, si quieres, tenlo tú en tu propia furgoneta o autocaravana. Pero bueno, hablando de la autocaravana que estaba diciendo antes Pedro, este es el único refugio que les queda. Del resto, Lanzarote es una isla media inhóspita para los autocaravanistas. Pero está lleno, ¿eh? En el nuevo plan, pero no se puede, ellos no pueden abrir sus lonas y demás, eso no lo pueden hacer. Perdón, en el nuevo plan insular, el que está redactando el Mallín, hay uno en Arrieta, se está proyectando el único, uno más en Arrieta. Un camping de este tipo. Que es una zona donde la gente que los solía municipios aparcar, dejaran sitios para tal, pero yo esos informes o eso no sé si ha avanzado. Yo tengo ya mi propia opinión. Yo fui campista, nunca autocaravanista, pero sí campista. Estoy hablando de los años 70, 80, y creo que la experiencia que conozco del tema es que cuanto menos camping haya en Lanzarote, mucho mejor, porque es una isla pequeña, tiene el ecosistema de nuestras playas, donde son playas, realmente donde a ellos les puede gustar estar. Claro, más cerca del mar posible. Lo que hace es evitar que la gente normal que vaya el día a día a bañarse, pues lo puedan hacer, porque es incómodo, porque están... En fin, yo y reconozco que tengo muchos amigos y tienen una opinión contraria, porque creen que no, pero yo creo que no beneficia a Lanzarote tener muchas zonas de camping. Yo aquí he hecho acampada, hace la tira de años, en San Juan, cuando se podía, te dejaban ahí, pero había 4, 5, 6, 10, 12, como mucho caseta. San Juan. San Juan en la zona de Famara. En la zona para allá de eso. Sí, pero vamos, en la playa de San Juan, esa que es pequeñita. En la playa de Famara, esa que es pequeñita y ahí no... Mirándola de frente a Famara. Porque en Famara también se hacía acampada, diseminada, pero era un diferente... En fin, y eso que reconozco que cada vez los campistas son más conscientes de que hay que limpiar, porque hubo una época que era un desastre, pero ya son gente que limpian, que cuidan y tal. No me meto en este tema, me refiero por un tema de capacidad, igual que tenemos que plantearnos la capacidad de turistas, también nos tenemos que plantear la capacidad que te necesita Lanzarote de campista. Y cada vez hay más autocaravanas, es un negocio floreciente y nada más hay que ver en Lanzarote, bueno, yo que suelo moverme y tal, que ves en Arrieta, ves en Papagayo, pero no en Papagayo en el camping, los días normales los ves en todas las playas prácticamente. En definitiva, y en muchas otras partes. ¿No? Y en la festividad de los Dolores, en el parking, cuando hacen eso es un mar de autocaravanas. Yo no sé si vendrán algunos de Fuerteventura. Sí, de Fuerteventura y de Las Palmas vienen muchos. En Costa Teguise se tuvo que restringir la utilización de las caravanas
ahí precisamente el que está ahora de las Salinas y esto, de las Salinas del hotel, porque estaban utilizándolo para como si fuera una zona de acampada. Sé que políticamente no es correcto, pero como yo no me gusta engañar a la gente lo que pienso sobre temas que pueden ser polémicos, y yo entiendo que haya gente que digan todo lo contrario, pero yo es mi opinión personal. Por cierto, que la huelga de taxistas que es de Semana Santa, lunes, martes, miércoles y el propio jueves, de 10 a 2 de la tarde, ese paro patronal, pues al final, por suerte, Valentín no tuvo la incidencia que se esperaba, me refiero en el turista y en el ciudadano. Sin duda, se hicieron cola, gente cabreada, porque no podían coger un taxi y tal, pero no se produjo ese caos que se esperaba. No sé los datos que hay de participación. Hombre, aquí vemos que, bueno, en las concentraciones que hicieron de lunes, martes y miércoles, pues sí que hay como un centenar de taxistas. Tenemos en cuenta que hay 430 licencias en toda la isla, pero no estaban secundando la huelga los taxistas de Arrecife, o sea que la representación ahí era bastante importante. Pero bueno, el tema de los servicios mínimos también ha funcionado y ha evitado también que haya, digamos, que haya provocado, digamos, un pequeño desastre en estos días de turismo con los hoteles al 80% mínimo. Y todo yo intenté saber la opinión del sector a través de... Le envié un WhatsApp al presidente de la cooperativa AGEI, el señor Echeide, y de momento no me ha contestado, no sé si nos contestará o no. Pero bueno, en cualquier caso, hemos hablado con Héctor Pulido, que es el vicepresidente de ASOLAN, de la Asociación Turística de Lanzarote, y él nos decía que efectivamente ha habido cierto impacto, pero mucho menor del que se esperaba. También sabemos que se está trabajando en la línea de que pueda haber soluciones alternativas, no solamente el taxi es una solución de transporte. Hay pues empresas que están haciendo labores de transporte en otras ciudades y seguramente pues aquí, por lo que tenemos entendido, ya se está trabajando en ello. No solo el sector turístico, sino en general la población, ¿no? Porque el servicio del taxi lo requieren los turistas como también los residentes, ¿no? Todas las personas que en algún momento determinado necesitamos un servicio de transporte público, si no existen las guaguas o otros medios para poder llegar, utilizamos el taxi. Y no puede ser que un servicio público con una concesión esté condicionando los movimientos de las personas. Bueno, pues esta es una polémica que vamos a seguir, es recurrente. Precisamente hoy Lancelot saca también una noticia, Lancelot Digital, sobre... En este caso, saca o va a sacar, tengo entendido, una noticia donde se habla de un dato que para mí es fundamental. Es decir, para saber cómo está la situación del taxi en Lanzarote hay que compararlo con otros destinos, con otras similares, por ejemplo, Fuerteventura, ¿no? Y en Fuerteventura, por ejemplo, el aeropuerto tiene 100 taxis, porque está en Puerto Rosario y tiene 100 taxis. El nuestro creo que no llega a los... No quiero equivocarme, pero creo que... 80 con las nuevas licencias. Con los 12, sumando los 12 serían unos 80. Sí, pero los 12 todavía no están, por lo tanto hay mucho... Y tienen menos llegada de turistas. Y tiene 1 millón menos de turistas, es decir, que en este sentido casi tendría que haber duplicado al número de taxistas. Y ya no digamos nada el que está en el aeropuerto de Gran Canaria, que como sabes lo llevan 2 municipios, que es Ingenio y Telde. Y ahí pues hay un número... Sumen 320, ¿no? Sí. Sumen 320, claro. Que dice, no, es que ellos tienen más pasajeros, 6 millones, pero nosotros tenemos 4,5. Y la proporción sigue siendo, a nosotros a lo mejor no nos tocaría tener casi pues, 150 taxis. Un reportaje sí, si te comparas con Gran Canaria tendrías que triplicar y con Fuerteventura duplicar. Esos ejemplos que están poniendo ustedes, ninguno lo tiene insularizado, que es a lo mejor lo que se está aspirando aquí en Lanzarote. Claro, yo creo que aquí son dos los problemas. Pero esos municipios primero, son más flexivos. Primero, San Bartolomé tiene poco taxi para el aeropuerto, eso es evidente, porque es evidente que así es, y de hecho se ha aumentado en 12, pero que todavía no han entrado en vigor esas 12 nuevas licencias. Y es necesario que entre lo antes posible, no sé por qué tarda tanto en entrar. Yo creo que están suspendidas en toda Canarias. Canarias. Sí, por la UTC del gobierno de Canarias. Sí. Había algo ahí, según una impugnación. Sí, pero todas, las de todos sitios, las de Teguise también salieron y también están paradas. Bueno, por eso digo que no sé por qué no salen ya, pero eso tendría que moverlo el gobierno de Canarias o los ayuntamientos. Y de todas maneras, al margen de que efectivamente si hacen una comparativa de ratio por el número de taxis en otras islas, seguro que bueno, esos datos lo corroborarán. Pero después el problema es
que es que si tienes más licencias, que siga habiendo el descontrol que tenemos ahora mismo, que es que todos se vayan al aeropuerto o que todos se vayan cuando hay cruceros y que no haya un control sobre el funcionamiento de las licencias que hay en la isla. Yo creo que, por lo que, vamos, he hablado con algunos expertos de este tema de transporte y tal, y son varios los problemas, es decir, aumentar los taxis 10 más va a solucionar el problema, no, en los días graves e importantes no, para el día a día sí mejora el servicio, sobre todo también para el ciudadano de a pie, no solo para el turista, sino para el ciudadano de a pie. Pero lo que va a mejorar y puede marcar un cambio a mejor e incluso ganar más dinero todos los taxistas, porque esto es una de las cosas, es la central única digitalizada, que prevea que si ustedes, es decir, que cuando haya problemas de taxi en Playa Blanca, aquellos taxis de San Bartolomé que van a dejar turistas, que son muchos porque los cogen en el aeropuerto y van a dejarlo, puedan regresar, porque eso lo detecta la central. Digo, mira que hay cola de 10 personas esperando en tal hotel. Pueden volver ocupados. Claro, y claro, porque a lo mejor los de Playa Blanca están yendo al aeropuerto a llevar pasaje, claro, pero también pueden volver después. Pueden volver cargados, claro, y más o menos van a ganar lo mismo, o un poquito más, porque van a estar siempre trabajando con dos Está amortizando la gasolina. Claro. También. Por lo tanto, yo creo que es la única solución a largo plazo. Yo sé que esto molesta mucho a los taxistas, sobre todo a los lobbies del taxi, que está en San Bartolomé y está sobre todo en Tía, ahora también en Yaiza, Playa, pues también, porque ya se está haciendo también un municipio importante, pero es evidente que esa zona de confort en la que está hoy los taxistas, sin querer que se mueva nada para que todo siga igual, no funciona. Y cada vez el sentimiento que tiene el ciudadano medio es que necesitamos mejorar el servicio, y por eso cada vez hay una apuesta mayor para que vengan los famosos VTC, los vehículos de transporte con conductor, creo que es la... Sí, los Uber y Cabify. ¿Con conductores? Sí, con conductor, sí. Sí, claro. No son coches de esos automáticos. No son los Tesla de... No, eso es cierto. No son vehículos de alquiler. Aquí volvemos a eso, que tiene el riesgo el sector del taxi de ir quemando a la gente y que cada vez, porque antes se amparaban en que es un servicio público, que ellos están en las paradas, que tienen una centralita, que hacen unas cosas que otros por oferta y demanda no van a cubrir. Pues no, porque a lo mejor cuando hay oferta, cuando se necesitan, que son en las fiestas o por la noche y tal, de repente alguien dice, wow, ahora yo voy a ir a otro municipio, ahora voy a coger a los borrachos y tal, que es verdad que no debe ser tampoco el plato de buen gusto, pero sí es cierto que no es un servicio público obligatorio, ellos van cuando quieren y sí. Entonces, ese sentido, al final pueden dejar una puerta abierta, como lo hay en España, los VTC, no sé en qué lugares funcionan y en qué otros no. Pero evidentemente son un servicio que en un momento determinado te dan una oferta y yo le deseo lo mejor al taxista de San Bartolomé de Arrecife, lo que sea, pero yo también me deseo lo mejor a mí, que es que alguna vez, cuando necesito un taxi, que me lo dan y ya lo pagaré. Pero entonces, aquí por eso cuando decían, dice 12... hablábamos antes, dice 12 nuevas licencias en San Bartolomé. Dice, ¿y quién lo dice? Y el alcalde me dice, no, hay un informe. ¿Qué informe? No, es un estudio. Bueno, un informe, un estudio. Sí, hay una ratio que se hace igual que en Teguise. No, pero eso está hecho, ese estudio está hecho por los, por los taxistas de ellos. Son los que ellos te dejan que saques. Son estudios a la carta. No, yo no estoy de acuerdo en eso. Yo creo que los estudios lo hacen gente competente, lo que pasa es que después... Ella de aquí dijo que dice ni 400, lo dijo él, digo, pero ¿cuánto sería la cifra en el aeropuerto? Y dice bueno, si nos ponemos, ni los de toda la isla, dijo. Entonces, diciendo que en un momento determinado... Dice, hay momentos de esas cosas y ni todos los de... Pero es que la tiene isla. la lógica, si yo tengo una licencia en San Bartolomé y estoy ahí en el aeropuerto y ahí gano mis perritas y no sé cuándo, ¿para qué quiero yo que pongan 20, 50 licencias más si voy a disminuir mis ingresos? Es que se cae por su propio peso, es así de sencillo. Bueno, tiene que haber un árbitro. Los taxistas no pueden ser los que decidan. Eso es evidente. No puede ser juez y parte de un problema porque entonces siempre va a... Entonces lo que hay es una parte que está haciendo dejación de funciones. Bueno, los ayuntamientos. Los ayuntamientos, sí, porque el Cabildo, al fin y al cabo, tampoco tiene competencia. El Cabildo lo que está intentando es poner de acuerdo a todos los ayuntamientos para precisamente facilitar y aportar el dinero que ahora le está costando a las cooperativas, aportarlo él. El Cabildo está dispuesto a poner una central única, digital, donde la pague el propio Cabildo de Lanzarote. Pero si eso ya lo hacía con el Auriga. Sí, pero eso no funcionó. No funcionó, pero es el mismo sistema. Bueno, es el mismo, pero este está más avanzado. Porque estamos en el 2025. Efectivamente.
Bueno, por cierto, que el Cabildo, hablando de porque una cosa fundamental, es, cuando antes dije que no solo es aumento de taxi, ni incluso solo la insularización, sino que tiene que ser el aumento también del transporte público. Y ahí estamos viendo, el Cabildo ha presentado hoy 13 nuevas guaguas híbridas, adquirida por la empresa la concesionaria del transporte interurbano en Lanzarote, que no es otro que Lanzarote Bus, Arrecife Bus, Intercity, y aquí estamos viendo Intercity Bus, y estamos viendo las 13 nueve guaguas híbridas que han adquirido y que van a mejorar sin duda no solo el servicio y la calidad del mismo, sino que además va a ser que muchos problemas que tengamos, porque mira, muchas veces, por ejemplo, ¿por qué mucha gente no coge la guagua que funciona de Arrecife al aeropuerto de Arrecife? El problema es cuando tú vienes del aeropuerto de Arrecife en guagua, pero después tú vives en la afuera. Y claro, el problema es que después el transporte interno que pertenece al Ayuntamiento de Arrecife, pues ya no funciona tan bien, Es que de hecho, por ejemplo, al aeropuerto antes había dos líneas. Una te dejaba el intercambiador y otra hacía la ruta por el centro de Arrecife y se iba ahí a la central. Sí, a la central, donde está. Y bueno, y creo que ahora solo funciona una, la que te dejan el intercambiador, ¿no? Pero sí, hombre, es fundamental que se aumente la frecuencia y que se aumente la guagua, lógicamente. Sí, se va a potenciar, ¿no? Con estas 13 guaguas, las rutas principales, Arrecife Aeropuerto y luego Arrecife Aeropuerto y luego incluso Playa Blanca, ¿no? Sí. Esa línea que es el eje principal de la isla de Lanzarote, pero luego también con el norte, hasta una con Magues, no sé cuántas frecuencias se van, incluso no pasando por Teguise, sino por otros lados del norte. O sea que yo creo que esto es elemental, el transporte es otro de los grandes problemas, la verdad que Lanzarote se ha ido desatando, además de la vivienda y el agua, pero el transporte es otra. El otro día hablaba con gente del sector turístico, demandan también para colocarnos como... Son cosas donde nos tenemos que posicionar mejor y uno de los problemas... Mira, y parece una bobería, pero solo la línea del Arrecife al aeropuerto o de otras zonas al aeropuerto es fundamental, porque en el aeropuerto, ¿qué ves? Cuando vas un fin de semana, ¿qué ves? Los coches aparcados ahí encima de los jardines, después el solar que hay en la parte de arriba, te ves ahí, pero centenares de coches aparcados, de gente que se va al fin de semana. Yo lo he hecho. No, pero este fin de semana estaba lleno. Porque es una comodidad, después saber que, hombre, lo que pasa es que tienes que caminar por ahí en medio, que tampoco está hecho para caminar ni siquiera, y puede ser hasta peligroso. Peligroso es. Entonces, esto te permite, oye, si ahí tú lo que no puedes estar es un domingo, llegas un domingo a las 3 de la tarde y estar una hora y media para que pase una guagua. Sí, pero el problema del transporte público en Lanzarote, que está muy bien, que se compre, es un problema estructural, porque evidentemente la empresa tiene mucha experiencia y probablemente muchos profesionales y sacan adelante su trabajo. Pero el tema es las líneas, las paradas, los horarios. Es que en Lanzarote no ha habido nunca un servicio integral de guagua como el que aspiramos a tener, al de Gran Canaria o al de Tenerife. Falta una organización. Como en todo, las necesidades son cada vez mayores porque cada vez hay más gente que utiliza la guagua. Con el tema de la gratuidad se ha incrementado de una manera abismal el uso de la guagua y por lo tanto hay que mejorarlo. Pero lo que hay que mejorar, y eso lo decía aquí Osvaldo Betancor, que hombre, que porque todo el mundo ha hablado de esto, todos los presidentes de Cabildo, pero nadie lo ha hecho, es un contrato marco de la nueva que se saque a concurso y que mejore, es decir, la exigencia, pero también el importe. Son más de 200 millones, ¿no? Para claro, 4 o 5 años. Y eso, por lo que me dicen a mí, si eso se pone en marcha, va a haber un antes y un después en el transporte público en Lanzarote. Claro que va a ser deficitario, va a ser muy deficitario, pero por eso hay que apostar. Si queremos tener un buen transporte público, va a ser deficitario y no lo va a pagar la empresa que se arruina, tendrá que pagarlo el Cabildo en este caso. Bueno, ya veremos. Por cierto, para terminar con las cosas de Semana Santa, Andrés, una de los sitios habituales que va mucha gente es La Graciosa. Yo fui a comer nada más a pasar el día y estaba toda Arrecife allí metida, ¿eh? Sí, La Graciosa es un clásico en la Semana Santa. Antes siempre era o ibas para el norte o para el sur, o para Fuerteventura o para La Graciosa, en unos niveles también súper altos de ocupación, con buen ambiente y con mal tiempo, entiendo, ¿no? Porque, bueno, había mal tiempo, pero La Graciosa... Pero había buena cara. Está la terraza, te echas una cerveza... tal. Y incluso estuvo Pepe Benavente. Que yo me quedé asombrado porque yo estaba comiendo. Era una iniciativa particular del Marinero. Sí. Era una iniciativa particular. No, pero que yo estaba comiendo tranquilamente en el Marinero, que por cierto se come muy bien.
Y cuando... que fui pagando, ¿eh? No. Nadie ha insinuado nada. Pero no, lo que estoy diciendo es que toda esta gente que usted ve con esta camisa floreada son diseñadas, estos son canariones de la isla del amigo Valentín. ¿Qué dice? ¡Súbalo! Bueno, y lo que quería decir es que esto, como muy bien dice Pedro, que tiene mucha información de la Isla de la Graciosa, incluso cuando no está, Pedro, es que efectivamente esto es una invitación. La iniciativa de los nuevos responsables del bar El Marinero. Efectivamente, sí. Pero más que los nuevos responsables, que también es de ese grupo que vimos con camisa floreada, sí, que son gente de Gran Canaria, pues lo digo porque estaba yo de allí y les pregunté, porque me extrañaba ver a todo el mundo vestido igual. Y son gente de Gran Canaria que vienen desde hace 4 o 5 años a pasar la vacación. Y son gente que trabajadores del hospital, iba a decir Molina Rosa, el doctor Negrín de Gran Canaria. Y son médicos, ATS, en fin, especialistas, y van con su familia. Y son 40 o 50, un mogollón de gente. Y entonces creo que alguien conoce a Pepe Benavente y lo ha traído ya, esta es la segunda vez, creo que lo han traído ya. Sí, pero hubo un problema, ¿no? No sé si alguien se quejó, ¿no? Sí, creo que alguien se quejaba porque dice que molestaba la música. Hombre, pero ¿cómo va a molestar? Si estaba todo el mundo bailando, si estaba toda la Graciosa. A lo mejor se iba a echar una siesta. A las 4 de la tarde estaba allí metido en fin, bueno, yo no lo digo en broma. Sí. Sí, yo estando en La Gomera, que estaba en La Gomera, y me enteré también, imagínate tú cómo son los cuchilleos, de que habían denunciado la actuación porque dice que no habían permiso. Sí, porque creo que habían pedido un permiso, pero de esto como de algo de... Tienes que pedir un permiso de espectáculo. De espectáculo. Bueno, en cualquier caso, sinceramente, no es por nada, pero en fin, yo sé que hay que pedirlo y que las cosas hay que hacerlas bien, porque si no, tal, pero ahí fue la Guardia Civil, estuvo muy bien, con sentido común, tomó nota y simplemente... retrasó el comienzo durante 1 hora, hora y media de esa improvisada verbena, digamos yo, que se creó en La Graciosa el día de Semana Santa. Bueno, obra de saneamiento, Andrés, la que ha empezado creo que en el día de hoy, ¿no? En la zona y se han cortado varias calles. Eso es quizás lo que más puede afectar. Calle José Pereira, creo que sí, parte de la Rambla Medular, sí, toda esa zona que está como por encima de la medular hacia Titerroy también. Y eso ya se empieza a ver ya las zonas restringidas, porque, bueno... La estación de guagua, ¿no? Sí, es toda esa parte de ahí, Galvati, Pereira, Pereira, Galvati son todas esas que suben hacia la derecha. Y todo es por el tema de la depuradora de agua, obras de mejoras también para hacer como una especie de emisario, ¿no? La estación depuradora de aguas residuales de Arrecife, la inversión esa de importante, ¿no? De 16 millones, creo recordar. Aparte de la de Tías estaba esta que llevaba algún retraso, que es las obras que se hicieron también en la calle Tenderete y que ya terminaron. Yo esta mañana me lo tropecé, a las 7 menos cuarto estaban ya trabajando en la glorieta esta de la Ciudad Deportiva. Digo esto porque estas son obras muy molestas, pero son muy necesarias. Hombre, claro. Y digo esto porque molestia. Como la gente se va a cabrear, porque es verdad que vamos a estar ¿cuánto tiempo? 2 o 3 semanas mínimo, ¿no? No, más. 10 semanas, decía. 10 semanas. Mi madre. 10 semanas, no más de 3 meses, ¿sí? Entonces me voy a empezar a mosquear hasta yo. Sí. Ahora no te gusta. Lo único es que hay que tener más o menos... Por ejemplo, yo cuando me vi que había un tapón y tal, y vi algún coche dando la vuelta, pues claro, cogí por detrás de la biblioteca y ya cambié de recorrido, pues no, ahí no llegaba esta mañana. Entonces, bueno, que la gente sepa un poco dónde son los cortes. Bueno, y lo irán con el tiempo, con el tiempo, ya si dura 10 semanas irán... Si hay obras, y más si son de este calibre, va a haber problemas de tráfico, pero son necesarios. Pero por eso la gente, los alcaldes nunca quieren hacer este tipo de obras, porque saben que son molestas y por eso nunca se hacen y por eso después, cuando llueve, pasa lo que pasa. Yeah. Pues Valentín, nos tenemos que ir ahora a la entrevista del día, que en este caso vamos a tener 2 entrevistas. Vamos a hablar primero de vino, con el presidente del Consejo Regulador del Vino de Lanzarote, y luego de los centros turísticos y de esas colas que de nuevo se formaron en Montañas del Fuego. Andrés, te despido, porque ahí va a ir primero Jorge Rodríguez y luego Ángel Vázquez. Escuchas Lancelot Radio.
¿A quién no le va a gustar una botella con mensajes motivadores? Vive simple, sueña grande. Si solo le ha costado €1 con su McMenú grande. Ven a McDonald's y consigue tu botella reutilizable por solo €1 más con tu McMenú grande. O hazte con el pack completo en la app de My McDonald's. El momento es ahora. La cocina de tus sueños es posible. Ahora en Industrias Rosa con un 15% de descuento. Calidad, diseño y servicio a medida para que no tengas que preocuparte por nada. Recuerda solicitar tu descuento hasta final de abril. No lo dejes escapar. Industrias Rosa Cocinas, calle Iguazú 5 en Arrecife, trasera de Decathlon. ¿Deseas comer en casa y que te lleven tu comida asiática favorita? El nuevo restaurante Fuji, con el self-service más grande de Lanzarote, situado en la calle Tenderete número 17. Ahora también dispone de comida a domicilio. Llama al 928 24 65 64 y disfruta de tu comida preferida. Fuji, el restaurante asiático con más éxito de Lanzarote. Las alergias son muy limitantes, pero reducir sus síntomas es posible. En el Servicio de Alergología de Hospiten realizamos un diagnóstico preciso para ofrecerte un tratamiento personalizado y opciones de inmunoterapia. Confía en nuestro servicio de alergología y ponle freno a tu alergia. hospiten.com. ¿Quieres viajar rápido y cómodamente entre islas? Naviera Armas Transmediterránea es tu opción. Descubre en navierarmas.com todas nuestras ofertas y horarios disponibles en nuestras conexiones y disfruta de la experiencia de viajar en barco. Tenemos los mejores servicios a bordo para hacer de tu viaje algo único y diferente. Descúbrelo con nosotros. En Naviera Armas Transmediterránea te estamos esperando. ¿Navegamos juntos? Bueno, por esta segunda parte vamos a hablar algo de vino y vamos a hablar con el presidente del Consejo Regulador del Vino de la isla de Lanzarote, don Jorge Rodríguez Alonso. Buenas tardes, don Jorge, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes. Bueno, don Jorge, antes de nada, antes de entrar en interioridades del vino, simplemente estas lluvias han venido bien, como se dice en Lanzarote, toda lluvia que caiga es buena. Sí, lógicamente toda lluvia que caiga en Lanzarote es buena. Sí es verdad que, bueno, por ponerle un pero, hubiera sido ideal que cayera un par de meses antes, pero el agua cae cuando cae. En la isla de Lanzarote al agua nunca le vamos a decir que no. Porque me comentó algún agricultor, efectivamente, que decía, hombre, que a veces este tipo de lluvia, cuando llega un poco atrasada, lo que provoca es que pueda surgir enfermedades, hongos, no sé, como la enfermedad clásica de la planta de... ¿no? A ver, hay que decir, en principio, las lluvias, bueno, estas lluvias pasadas que han caído en las últimas semanas, han caído febrero, marzo, ¿vale? Un poco abril, que prácticamente es cuando la planta está en parada vegetativa total porque estamos terminando todo lo que son las labores de poda. Que puede dar pie a diferentes, sobre todo enfermedades producidas por hongos, difícil, ¿vale? Eso viene ahora, ¿vale? A partir de... Si lloviera, por ejemplo, a finales o principios de mayo, por ahí, ¿no? Eso ahí sí, porque ya tenemos la planta con mucha hoja y empiezan los problemas de hongos. Jorge, y otro problema añadido en este sentido es si ustedes tenían la sequía, precisamente. Usted la última vez que estuvo aquí hablaba de que se estaba replanteando el tema del riego artificial. ¿Se ha tenido que regar? Hombre, hay muchas zonas en la isla donde se ha tenido que recurrir al riego, básicamente por intentar que la planta no muera. Llevamos un periodo, vamos a decir, bastante largo en la isla de Lanzarote, que es una zona desértica, pero no estamos acostumbrados a tener sequías tan profundas o tan grandes como la que hemos tenido estos 3 últimos años. Entonces hay viticultores a los que no le ha quedado otro remedio que aportar una cantidad de agua que es ridícula, irrisoria, pero sirve sobre todo para que la planta se mantenga. A mí me gustaría cambiar de tema y avanzar un poquito en torno a la ordenación del territorio, el tema del plan especial de las aéreas. No sé si tienen la sensación de que va muy lento, porque había esperanza de que por fin se tuviera en un periodo más o menos prudencial un plan especial de las aéreas que ya por fin regulara todo ese espacio.
pero se está haciendo de rogar. E incluso se ha dado pie a que hayan primero declaraciones, por ejemplo, de los ecologistas en acción, en el que han pedido incluso que se saquen las industrias de esa zona de la Jeria, por un lado, o incluso ver imágenes como la que vimos en el tema de la reparación de hoyos y ante la falta de permisos por situaciones que se ven, por ejemplo, con la ausencia o con la no regulación, por no tener un plan especial de la Jeria, pues ver que la gente se desespera y toma la iniciativa de arreglar algo que tendría que hacer, tenga norma o no tenga, pues precisamente hacerlo como se hizo, que tampoco se hizo nada descabellado, ¿no? Bueno, nosotros del plan de la Jeria, o del famoso plan de la Jeria, tenemos, puede decirse que la misma información que ustedes, o la misma documentación, ¿no? Hace ya un par de meses, se presentó en el Monumento al Campesino esa primera toma de contacto de lo que era este plan de ordenación de nuestra Jeria o de ese territorio tan peculiar que tenemos en la isla, pero hasta ahí puedo leer, ¿no? Han ido pasando los meses, yo me imagino que al final es un plan que sacarlo no es fácil, pero hay que hacerlo, y bueno, ahora empiezan todas las trabas burocráticas que van surgiendo. Y te digo, hasta la fecha, poco más puedo aportar o podemos aportar desde el Consejo Regulador porque tampoco tenemos mucho más. Presidente, no, perdona, y con respecto a lo que te digo, el tema de las declaraciones de ecologistas en acción o lo que vimos de gente reparando los hoyos, que a lo mejor habría que darle un premio y no crearle esos quebraderos de cabeza. Hombre, al final todo lo que tiene que ver con arreglo de fincas, el gran problema que tenemos es que nos tenemos que ir al plan insular. El plan insular es del año que yo nací, del 91, ¿no? En ese plan no se contempla nada de agricultura, sino todo está basado en lo que hoy estamos intentando un poco desligarnos, que son camas turísticas, ¿no? Entonces, tiene que haber ese plan para que, yo lo he dicho por activa y por pasiva, las personas que trabajan en ese entorno, no solo las bodegas, sino los agricultores, no se sientan amenazados, bueno, pues por parte de amenazados, ¿no? O que ellos quieren desarrollar su actividad, pero al final es un entorno tan frágil que termina, de alguna manera, bueno, pues hay diferentes opiniones y como no está regulado, o la regulación hay que ir muy atrás, pues termina pues muchos viticultores por tomar su propia iniciativa, sabiendo las consecuencias que pueden haber. De hecho, yo creo que la palabra que empleaste es la correcta, amenazado, porque yo conozco a muchos propietarios de fincas, pequeños y grandes, que ya no saben qué hacer y mucha gente decide no hacerlo y construir, porque tienen dinero, pues comprar fincas fuera de la Jeria y en lugar de arreglar esas parras, hacerlo en el exterior. Bueno, yo incluso este fin de semana que estuve por Tinajo, por ahí por el camino de las Huertitas, llegué a ver hileras de neumáticos, sí. Como si fuesen socos de, bueno, en este caso no como socos, pero sí en hileras, además con las plantitas bien, incluso fíjate tú, me dio la impresión de que tampoco era un efecto excesivamente negativo, porque tenía el picón negro también, pero claro, eso no es lo normal ni lo habitual, no debería ser así, aunque no esté en primera línea de la Jeria. No, ni en primera, ni en segunda, ni en tercera línea, ¿no? Al final, una cosa es arreglar una finca, ¿vale? Y otra cosa es arreglar una finca y hacerlo con materiales que no deben de estar ahí, ¿no? Estamos hablando que Lanzarote es una isla que vivimos de nuestra imagen y aunque no se vea, el turista cuando pasa por ahí, que hoy caminan todo Lanzarote, ven ese tipo de acciones y al final yo pienso que son negativas, ¿no? Nosotros sí es verdad que desde el Consejo Regulador estamos intentando trabajar para que de alguna forma los cultivos tradicionales que tenemos aquí en la isla estén bien protegidos. ¿Qué quiero decir con ello? No solo el hoyo, sino en esas zonas donde tú has comentado, ¿no? Esas zanjas perimetrales que tenemos, esas hileras que son también cultivos tradicionales, de alguna manera protegerlos y nosotros tener escrito, ¿vale?, cómo tienen que ser esos cultivos para que no se desarrollen ese tipo de acciones. Claro, hoy es bastante laxo en ese sentido, es bastante amplio, y entonces da cabida a todo ese tipo de cultivo, un cultivo que no es tan respetuoso con el medio como lo llevamos siendo 300 años.
Bueno, lo que es la calidad del vino sigue creciendo, me da a mí, porque cada vez hay más bodegas y cada vez el vino es mejor. No sé si tú piensas lo mismo. Sí, en ese sentido, la verdad que ahora mismo estamos vamos a decir, en la cresta de la ola, ¿no? Estamos hablando de que en la isla de Lanzarote, bueno, en los últimos 10, 15 años, el boom, sobre todo de bodegas nuevas, de proyectos que quieren elaborar nuevos productos, de sacar referencias que hasta ahora no estamos acostumbrados. Bueno, pues poco a poco esos proyectos van naciendo, se van integrando en el día a día y poco a poco van caminando, ¿no? Entonces, importantísimo eso, que haya diversidad. Al final estamos en una isla bastante pequeña, tenemos 41 bodegas adscritas al Consejo Regulador y de esas 41, 29 están etiquetando vinos bajo el amparo de la denominación de origen, ¿no? ¿Y el resto? El resto al final son bodegas, bueno, pues que hay personas físicas o, bueno, diferentes propietarios que se dan de alta y a lo mejor un año que hay una cosecha grande de uva, lo que hacen es hacen una pequeña parte de vino y la pueden comercializar de alguna manera, ¿no? Porque tienen todos sus registros. Es decir, que comercializando, para entenderlo, son las 21 bodegas. 29. 29. Sí, 29. A mí me gustaría preguntar por el proyecto Saborea, que ha tenido algún cambio, ¿no? Por lo menos de responsable político en las últimas fechas, hace 3 o 4 meses, cómo está yendo y sobre todo si van a proliferar los eventos, porque creo que dentro de un mes hay uno nuevo, ¿no? O se recupera el de Uga, creo que era, ¿no? El del queso o la cabra y el vino. La cabra y el queso, ¿no? O sí, algo de eso era, pero que evidentemente el Consejo Regulador tiene mucha importancia y también como han ido los últimos eventos, ¿no? Como Madrid Gourmet o FEAGA. A ver, llevamos un mes de abril bastante activo, ¿no? Venimos de Gourmet, en donde estuvimos 4 días bajo el amparo de Saborea Lanzarote, ¿no? Ahí fueron diferentes bodegas, pero también fueron diferentes productores de la isla y o en el caso del Consejo Regulador ya vemos el paraguas de Saborea Lanzarote como una herramienta que camina, ¿no? O sea, que nos da visibilidad, primero porque vamos juntos, vamos ordenados, vamos cada uno con nuestros productos, pero vamos a hacer marca, ¿vale? Que es la parte importante, ¿no? Eso hace 12 años o 15 años no estaba, ¿no? Y eso es gracias al trabajo que se ha hecho con Saborea. Ahora vienen eventos futuros, ¿no? Uno es el que acabas de nombrar tú, Pedro, otro es, vendrá, creo que hay un festival enogastronómico también que se va a hacer en Puerto del Carmen, ¿vale? Hay diferentes eventos que todos van bajo la ayuda o bajo la supervisión de Saborea Lanzarote. Bueno, yo pienso que los cambios prácticamente nosotros desde fuera no los hemos notado, sigue habiendo prácticamente el mismo personal ahí con la misma disponibilidad y con las mismas ganas de trabajar. Entonces, hasta el día de hoy, positivo o sigue caminando prácticamente igual que hace 3 o 4 meses. Última pregunta. Sí, yo te quería preguntar, Jorge, por el tema de los aranceles. Porque, claro, sé que hay alguna producción de Lanzarote que se envía a Estados Unidos. Yo no sé si ya eso... porque además ahora mismo los aranceles están como en stand-by. Creo que sí que hay un 10% que ya es para todo, está operativo para todo. Pero si a ustedes del Consejo Regulador les ha afectado, se han reunido para ver un poco qué bodegas estaban enviando vinos a Estados Unidos. A ver, en Lanzarote se sabe, las bodegas que envían vino a Estados Unidos, se sabe, o sea, son 2, ¿no? Son 2 bodegas, lo que de esas 2 hay una que sí que es verdad que exporta bastante cantidad a Estados Unidos. Bajo el amparo de la denominación de origen, vinos que van a Estados Unidos no llegamos ni a un 2%. Ahora, claro, si comparamos cada uno por separado, de forma individual, hay una bodega que exporta el 10% de su producción a este país. A ver... ¿El 10% de cuánto? ¿De 800.000 kilos? Bueno, ¿De 800.000 litros? De una cantidad importante. 80.000 botellas, una cosa así. No. Yo en botellas no te puedo decir porque a nosotros nos pasan los datos en hectolitros, pero sí, es una cantidad bastante buena. Ahora tenemos un 10% de aranceles. El 10%
yo pienso que es asumible, ¿vale? Recuerden que hace 20 años también tuvimos aranceles y bueno, el pacto que llegaron la mayoría de las empresas es mitad lo aporta la bodega y la otra mitad lo aporta el importador. Y de esa manera podemos seguir caminando. A ver, yo pienso que todas las relaciones comerciales al final se van a sentar con Estados Unidos, porque Estados Unidos también tiene... es un país importante, pero también tiene es un país que vive del comercio, ¿no? de comercializar su producto. Entonces, bueno, esperaremos los próximos meses, pero a día de hoy, bueno, con ese 10% yo creo que todavía hay margen para que se pueda trabajar. Bueno, yo no sé si los aranceles van a subir el vino, pero en Lanzarote hay mucha gente que me comenta, coño, Jorge, cuando hables con alguien de responsable, con un propietario de una bodega, dile si puede bajar los vinos, que ya cada vez me cuesta más pues la segunda botella, ¿no? Porque están dispuestos a gastarse la primera, pero no la segunda. Yo le digo, mira, pues te viene bien, porque así puedes llevar el coche sin problema. Pero aparte de eso... Un carnet de residente o algo, ¿no? Está muy caro, perdona, ¿va a subir la nueva cosecha o ya está subiendo ya la nueva cosecha del 2024? No, vamos a ver. Ya está en la calle, por cierto. Sí, ya está en la calle. La mayoría de las bodegas ya tienen el vino en la calle. Sí es verdad que muchas bodegas están empezando a trabajar por cupos, ¿no? Porque recuerden que la cosecha 2023 fue bastante buena, pero la 2024, 1.300.000, recogimos un tercio de lo que se recogió ese año, ¿no? O sea que si viene ahora otro año como ese, cuidado, que cuesta, porque al final vinos de Lanzarote no solo se venden en Lanzarote, sino que tenemos ya 40 y tantos por ciento, ¿no? Se vende fuera, 40% de la producción. Sí, tenemos una red bastante importante fuera de la isla. Entonces, bueno, eso lo dirá la cosecha, ¿sabes? La cosecha que vendrá ahora en el 2025. Yo pienso que los precios se mantendrán, ¿vale? Porque pero más bien entre 2024, la cosecha de 2023 y 2024 más o menos se ha mantenido, ¿no? Por lo que tengo entendido. Un poquito sí, al alza, pero... Sí, pero prácticamente han sido subidas, no ha sido una subida de medio euro, un euro. Ha sido una subida bastante suave si la comparamos con los últimos años bueno, los últimos 5 o 6 años, donde el precio de la uva prácticamente ha pasado a pagarse el triple de lo que se pagaba. Pues Jorge Rodríguez, presidente en este caso del Consejo Regulador del Vino de Lanzarote, muchas gracias, y sobre todo aquellos que en esta mesa siempre hemos defendido el vino de Lanzarote y que hemos defendido a los bodegueros y hemos defendido sobre todo también a aquellos que crean el paisaje, que son los agricultores, que ahora más que los agricultores son los propietarios de finca, porque era normal que la gente cada vez se diversificara más el número de fincas y fueran adquiridas por gente que realmente estuvieran dispuestos a pagar el mantenimiento. Me refiero sobre todo en lo que es el centro de la Jeria, donde se cultiva en hoyo, que es donde más caro resulta producir y donde menos beneficio se obtiene por parte del propietario. Pues muchas gracias, Jorge, y a seguir trabajando. Vale, muchísimas gracias a ustedes y hasta la próxima. Bueno, pues vamos 2 minutos a publicidad. Ahora bien, vamos a seguir hablando en este caso no de vino, pero sí de turismo a través de los centros turísticos. Las alergias son muy limitantes, pero reducir sus síntomas es posible. En el servicio de alergología de Hospiten, realizamos un diagnóstico preciso para ofrecerte un tratamiento personalizado y opciones de inmunoterapia. Confía en nuestro servicio de alergología y ponle freno a tu alergia. Hospiten.com. Bueno, pues ya está aquí. Hoy hemos hecho una entrevista al consejero, en este caso al presidente del Consejo Regulador del Vino, y ahora tenemos al consejero delegado de los centros turísticos, en este caso a don Ángel Vázquez. Buenas tardes, don Ángel, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes, muy bien. Bueno, don Ángel, para empezar por lo bueno, las colas volvieron, ¿eh? Sí, bueno, era previsible en una fecha como esta. Ya, sí, pero la última vez que estuvo aquí usted dijo que iban a tratar de que no se iban a evitar, usted lo reconoció que no se iban a poder evitar, pero que iban a reducirse. Pero la realidad, don Ángel, es que las imágenes no engañan y la verdad es que como casi todos los años. Bueno, primero porque hubo 2 problemas importantes, un problema informático, con lo cual no podíamos usar datáfonos porque nos cayó el sistema informático, con lo cual no podíamos ni cobrar.
No voy a cobrar informáticamente, digamos. Lógicamente, que ya prácticamente funciona. Es decir, porque para entenderlo ahora la gente va con un QR. Efectivamente. Y tal, y ya entra, y es muy rápido. Pero es que si no funciona el datáfono no puedes pagar con tarjeta, tienes que pagar en efectivo. Efectivamente. ¿Y tiene que pagar en efectivo? Claro. Entonces, eso fue uno de los problemas. Y el otro, que hubo un día concreto, cuando pasó eso y salieron las imágenes, hubo una restricción de entrada ya a los centros por parte tanto del parque como de la Guardia Civil. Luego ya se aclaró todo, que fue malentendido, se aclaró y empezaron a entrar de forma normal. Pero es lógico que hubiese colas porque eso es inevitable hasta que pongamos en marcha ya todo el sistema. Pero exactamente igual que la con cueva. respecto a esa explicación, yo no entiendo muy bien. ¿Se tarda tanto en pasar se tarda mucho más en dar un billete y que te den el cambio que si se cambia? O sea, no, hombre. Yo creo que se tarda igual. Por lo menos 2 o 3 minutos más. Bueno, hace tiempo que ustedes no utilizan el dinero en efectivo. ¿Tanto se tarda? No, hombre. Digo para entender por qué se tarda tanto. No, hombre, pero depende. Vamos a ver. Aparte, si el problema está en que a mí la Guardia Civil me pide que no haya tráfico en la LZ. Y lo que hacemos es metemos con el parque precisamente para evitar accidentes. Entonces, al final, fue un malentendido como ahí, de una restricción, porque nos está diciendo que apliquemos el plug, tal y como está establecido, que son 90 coches y 6 guaguas dentro del parque. Entonces, cuando me dice la policía, oye, vamos a intentar que no haya cola en la LZ, yo lo que hago es abrir la barrera, cobrar de forma más rápida, abrir la barrera y poder meterlos. Siempre y cuando los sistemas funcionen de forma normal, ¿vale? Que hay que decir que eso a veces falla. ¿Por qué? Porque si estamos hablando, por ejemplo, yo escuché estos días declaraciones que, bueno, me parecen un poco contradictorias, ¿no? Y si no creo que vamos a estar por polémica, pero, hombre, tenemos que ser un poquito más realistas de lo que está pasando. Si los coches cuando están a cola están apagados, no contaminan. Los coches cuando se apagan, no contaminan. Si se dice que es que contaminan los coches, cuando estamos quemando durante 20 años de gasoil para dar electricidad, pues hombre, yo creo que contamina mucho más los 500.000 de gasoil que yo gasto todos los años en gasoil para que haya electricidad para la montaña, que eso, mira, no, es que está la geotermia. Mira, la geotermia creo que fue un pequeño engaño de la izquierda de esta isla cuando dice que la geotermia sustituye a la electricidad, cuando no es verdad. La geotermia solo genera 500 kilovatios diarios. La montaña necesita más de 25.000 diarios para empezar a funcionar. Entonces vendieron algo que no es verdad. ¿Y se está utilizando la geotermia ahí? Sí, pero es que con 500 kilovatios al día... Para encender la nevera. Para mantener la nevera de noche y cuando nos apagamos, mantenemos lo justito. Claro, si genera 500 kilovatios al día, porque trabajamos con aire, no trabajamos con magma, esto no es Islandia. Y resulta que se vendió como que eso iba a sacar los problemas a la montaña y no es cierto, pues ha engañado a la gente. Y se le ha dicho, mire, esto no sustituye a la obra que estaba prevista, financiada de cable desde Yaiza. Esa obra se descartó por parte del Partido Socialista en la anterior legislatura. La descartó. Ahora cuesta mucho recuperarla. El traer, digamos, la luz el cable que venía por el echador de camello, venía un cable con fibra óptica. Estaba presupuestada, financiada y estaba en proyecto. ¿Y no se pudo hacer? No, porque la descartaron en su día, se quedó en un cajón en Canarias. Yo ahora que intenté recuperarla, pero ya no vale, ya no se puede recuperar. Y ahora hay que hacer proyecto nuevo. Se tiene que hacer un nuevo proyecto nuevo, claro. Entonces, cuando hacemos una geotermia y engañamos diciendo que esto va a ser un problema, y no es cierto, insisto, genera 500 kilovatios diarios. La montaña necesita 25.000 para arrancar. Y claro, un molino de viento no se puede poner. No, hombre, eso ya... Yo pongo lo que me digan los expertos. No, pero y una cosa, consejero, en relación con... me imagino que por el impacto no lo permiten. Hombre, lógicamente. Si para poner una placa solar tengo muchísimos problemas. ¿Y tampoco hay placas solares? Tampoco hay placas solares. En relación con las colas, por ejemplo, es decir, ¿no se podría obligar de alguna forma que, aunque tú saques a través de la web de los centros el QR, que imprimas ese QR? O sea, sí, claro, pues para que no sea necesario que después tenga que haber ningún aparato... Hay que leerlo con un PDA que tiene que estar conectado a internet para luego mandar el sistema de facturación al sistema que está cobrado. Ya. Que todo va unido a lo mismo. Bueno, ¿sabes? pero en cualquier caso, sea que porque falló o no falló, don Ángel, esto es una imagen que yo creo que hay que intentar evitar. Usted dijo aquí que había posibilidades de aplicar la tarifa, la entrada, sí, la cita previa. Que con bueno, y montaña la tenemos que hacer, que ya va a hacer no, ya lo hicieron en la cueva. Y ha funcionado perfectamente. Yo pasé precisamente, usted me lo dijo, y yo le creí a usted. Y no hay colas. Y yo le creí a usted, pero por si acaso fui. Pero es el mismo volumen. No, pero no tiene volumen. A ver, en la cueva es mucho más fácil porque son tramos muy cerrados de tiempo. Cada 15 minutos se ponen 50 personas y luego el guía la recoge, las entra y es un recorrido muy exacto. ¿No se pierde dinero? Porque me ha dicho que se ha perdido algo. No, porque lo tenemos ocupado todos los tiempos. No. Hombre, se puede perder algo porque hemos limitado el acceso, pero es lo que todo el mundo quiere. Claro, igual que montaña. Vamos a hablar, los centros manejan unos datos que son 15% menos de visitantes, que es lo que buscamos, ¿no?
menos visitantes ahora mismo. En el año 24 tuvimos 15% menos de visitantes. Pero no de ingresos. 12 millones más de ingresos. Pero más ingresos porque cambio de tarifa. Porque ha aumentado la tarifa. Ahí está. Entonces, eso es, hemos demostrado que funciona esa gestión. Perfecto. Y a los guías usted lo tiene cabreado, ¿no? ¿A quién, perdón? A los guías. No, a los guías cabreados no. ¿A los guías o los turoperadores? Tendrán que adaptarse un poco también a nuestras exigencias en el parque. Si estamos diciendo, por ejemplo, si el PRU del parque limita a 8 guaguas el parque, 8 guaguas ya las tengo yo, las tienen los centros directamente. Vamos a ver qué hacemos todos. Estamos dando, pero claro, vean todas juntas a la misma hora. Lo que tenemos que hacer, hay un pico de 9 a 12. Usted va a la 1:30 y no hay gente, va a las 2 no hay gente, a las 3 no hay gente. Se hizo en su día de aplicar unos descuentos importantes a esas horas y no se usaban. Fue un fracaso. Entonces lo que tiene que hacer es, todo el mundo quiere a primera hora. Bueno, pues vamos a través de un tramo horario, que están los informáticos trabajando en eso, para que limitemos una entrada determinada en las horas que están establecidas. ¿Y cree que en verano podrá ya, en los meses yo lo voy a fuertes de verano? Yo, sinceramente, lo voy a explicar ya. No lo hice esta Semana Santa por culpa de no quedar mucho más caos. Pero ahora lo aplicaremos una vez que esté ya funcionando. ¿Y cuánto duraría? ¿Y cuántos cupos, por ejemplo, de gente? En los cupos, por ejemplo, de 9 a 12, la gente que va de 9 a 12 no se queda a comer. En hora y media se ve el parque. Porque son 45 minutos de recorrido, lo que es la guagua por la ruta, entre que ve los géiseres, ve la quemada de Ulagas, toman un café, van al baño y comen a la tienda, hora y media. Tranquilamente, pues hora y media es lo que podemos establecer como cupo de entrada. Por eso cuando dice, no, es que se hace 3 horas de cola, mire, no, imposible, porque en hora y media se cola el parque. Una vez que usted va de 9, termina a las 10:30, ¿qué se queda para comer? Pues no. Cuando aproximadamente no llega al 20% de la gente que se queda a comer dentro del parque. Y la idea es aplicarle ya siempre el tramo horario, digamos. Igual está establecido. Siempre, me refiero, aunque sea temporada baja, temporada... No, después igual que la cueva ya está establecido como una forma de comprar. Si quitamos el efectivo y trabajamos solamente con QRs y con venta por online. Hablé con un trabajador de los centros turísticos y me dijo que ustedes, los políticos, no hacían esto, no ustedes, todos los políticos anteriores también no lo hicieron, porque en el fondo temen a que que es la joya de la corona, que es la Montaña del Fuego, a la hora de los ingresos, pues se reduzcan. Y ya hay que mantener a 400 personas con sueldos más o menos razonablemente buenos. No, a mí no me preocupa eso, porque el cálculo que hicimos cuando fue la subida de tarifas era que con 40% menos de entrada, facturamos lo mismo que el año pasado. Es decir, que tiene cubierto esa en principio no hay ningún problema. Porque claro, con los números anteriores no daban. No, con los números anteriores es difícil, claro. Vamos a ver, cuando hicimos la subida de tarifas, estuvimos calculando, vamos a ir a porcentajes, para ver, en caso de pérdida de clientes, hasta dónde podemos llegar. Y con 40% menos facturaremos lo mismo que el año 23. Con lo cual, en principio, no tiene que haber ningún problema. Sí, con que haya una reducción, porque va a ser lógico que haya una reducción. Y si no, tenemos claro, yo no tengo que volver a subir las tarifas. O sea, cuanto más suba la tarifa, menos gente puede entrar, pero más calidad tienen en la visita. Y yo ahora le digo ya a la gente, la lanzadera, ¿se ha planteado esa posibilidad usted? ¿No? Yo insisto, yo no conozco ningún proyecto, los centros turísticos no conocen ningún proyecto de lanzaderas. Eso cuando se dice que las que se compraron las guaguas, eso es mentira. Las guaguas se compraron con dinero del FEDECAN y el expediente pone claramente que es exclusivamente para la ruta de Timanfaya. Es decir, para interna. Y si no se cumple ese objetivo hay que devolver la guagua y el dinero. Entonces, que se diga una cosa cuando es mentira, porque lo dicen los expedientes y lo dicen los papeles... Pero eso lo dice aquí Benjamín, perdón. Bueno, yo lo que he escuchado por ahí. Que se compraron para hacer yo también escuché, estamos intentando ir a un turismo de calidad, donde la visita, donde se reduzca la entrada de clientes, pague más y tal. Si resulta que vamos a meter lanzaderas para que la gente, como os ha dicho, vaya a comer los bocadillos a un pueblo, a una carpa, a un parking y el café, desmantelamos la restauración de los centros, bueno, pues hacemos eso. Y la petición de Suso, yo lo que quiero... Suso ha llegado a decir aquí, perdona Ángel, que incluso estaba dispuesto a llevarle a los tribunales y a pedir, como dice que es propiedad suya el parking de Timanfaya, incluso cerrarlo. Pues yo ahí no entro, yo ahí cada uno haga lo que considere, yo ahí no voy a entrar. ¿Y si te amenaza con cerrarlo? Bueno, pues yo ahí no voy a hacer nada, si quiere a juicio, que a los tribunales que vaya. Yo os digo, la forma de gestionar los centros turísticos es la que dejó César Enrique, es la joya de la corona de la Montaña de Fuego, sí, es la que más ingresos genera, sí. ¿Lo queremos romper? Lo vamos. Yo ahí no voy a entrar, yo voy a acatar, yo lo que quiero es sentarme con todos los explicados, lo que quiero es que se diga qué es lo que queremos hacer. No que hoy sea una cosa, mañana otra. Queremos romper la restauración, que se diga claramente. Que es un problema de ingresos, o económicos, que lo digan también, que lo planteen. Simplemente que lo planteen. Como lo que no, a mí lo que no me gusta es la hipocresía de decir, no, es que contaminan los coches. Bueno, pues no contamina el gasoil, que llevamos durante 20 más de 30, 40, 50 años quemando gasoil. A eso no contaminan los coches, que son la mayoría eléctricos. Entonces, seamos claros como lo que hemos plantear. Seamos claros. ¿Queremos hacer 2 mercadillos en 2 pueblos? Lo planteamos. ¿Queremos que los centros repartan más dinero? Lo planteamos, pero
digamos realmente qué es lo que queremos hacer y no ataquemos algo por hecho de atacarlo. Hombre, a mí lo que me ha sorprendido muchísimo es que después de esa crítica furibunda del anterior consejero del Partido Socialista, Benjamín Perdomo, diciendo que las lanzaderas estaban, que el proyecto estaba, y que claro, resulta que sean huevos que eran para el uso interior de la ruta, con lo cual, si no eran lanzaderas, tampoco existe ni proyecto ni nada, porque es que ese proyecto sí cambia un poco cómo serían las entradas y la fisonomía un poco de cómo funciona. Vale, entonces, vamos a ver, ¿dónde cobraríamos? Entonces, en Tinajo y en Lleida cobramos la entrada de los centros para que las huevas entren a cada ruta y luego se van. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Desmantelamos la restauración? Pues planteemos las cosas como son. ¿Quieren hacer eso? Vamos a hablarlo. Lo que no puede ser atacar por atacar. La verdad es que, off the record, y yo con Ángel no he hablado de esto, pero sí con otros consejeros delegados políticos en otras etapas, y evidentemente todos me decían lo mismo. Dice, Jorge, corremos un riesgo importante. Es verdad que usted lo ha solucionado de alguna manera con la subida de entradas, porque con la subida de entradas se puede permitir perder clientes para seguir ganando, generando beneficios. Pero evidentemente la estructura económica de los centros turísticos se basa sobre todo en la montaña del fuego. Hombre, es la que más ingresos y la que más visitantes tiene, eso es evidente que es así. Insisto, si aplicamos el mismo sistema que aplicamos en Huelva, tiene que funcionar porque funciona en cualquier parte del mundo. Tramos horarios con un cupo determinado, la gente entra y la gente no haría cola porque iría en el tramo que tiene para entrar. Sí, o serían colas pequeñas. O más pequeñas. Pero no queremos entenderlo de esa manera. Yo simplemente quiero sentarme con la gente que tiene cosas que decir sobre este tema y nos sentemos y hacemos los planteamientos. Pero quiero que sea honesto en el planteamiento. Mire, queremos levantar los centros. Queremos que al centro, pues cada uno... ¿Usted cree que se pondría en peligro la estabilidad de los centros? Hombre, menos ingresos podemos tener si no hacemos ajuste de tarifa, seguro. Sí, eso seguro. Porque ahora estamos hablando de que los ingresos vienen por cantidad de visitantes. Si reducimos cantidad de visitantes, habrá que, si el país falta lo mismo, habrá que hacer incremento otra vez de tarifas. Pero hombre, ya tampoco podemos seguir incrementando ya. No, ya se hizo un incremento importante. No tenemos un estudio de sitios similares, del mismo nivel, o incluso inferior de cómo se significa la montaña de fuego a nivel mundial, y todos están por encima de los 40 y pico años. Sí, hombre, se podía a lo mejor establecer como una visita gourmet, digamos. No gourmet. Usted va a cualquier museo, usted va a visitar muchas cosas y lo que hace es 40, Ángel, 45, 50. Vas a pasar a la historia por el carero. Vas a pasar por el carero. Bueno, sí, pero también por el mejor gestor de centros turísticos. Oye, a mí me gustaría preguntar... para que me están echando, Yo supongo que ustedes preguntarán también sí, lo digo como broma, por el informe que se presentó el otro día, que tanto está dando que hablar, 3.300.000 euros. Primero, yo tengo una curiosidad personal. Los centros turísticos están para eso. Para eso se crearon los centros turísticos. Y después, que parece que ha dejado todavía con la miel en los labios, vamos a decir así, porque parece poco que para 3 millones y pico de euros se haya dicho que hay que crear una escuela de hostelería, o como se quiera llamar, una red de museos, o como se quiera llamar, y agilizar los temas administrativos, que eso no se lo creen ni ellos. Pero bueno. Venga, rápido. ¿Estuvo la presentación de que hicimos en el No, yo no estuve. Yo digo lo que he leído. Primero, son 4 años de contrato más 1, nosotros millones por un año. No es ningún informe, son una serie de proyectos a corto, medio y largo plazo. Y sí, los centros turísticos, su estatuto lo pone claramente, que fue lo que decía César Manrique en su día. Estamos obligados, aparte de los beneficios, destinarlos al cambio de modelo turístico de Lanzarote como iniciadores de ese turismo en Lanzarote. Y tenemos que colaborar en ese sentido para mejorar el turismo en Lanzarote. Eso lo ponen nuestros estatutos. Y todo aquello que por lo tanto, yo, si veo los estatutos, sí procuro llevarlos a cabo y por lo tanto sí quiero cumplir con lo que establece. Y aparte, si nosotros, los centros, por lo menos es mi pensamiento, puedo estar equivocado, pero es mi pensamiento. Si los centros turísticos fueron los que iniciaron la vida turística de Lanzarote, deben ser los que, en base a eso, cambiemos también ese modelo turístico. Porque es la base que tenemos para ello. Una pregunta. Yo es que me acuerdo estar aquí en pandemia, creo que estuviste tú por aquí, y decía que nosotros éramos los que íbamos a enseñar al mundo en lo que consistía el turismo, pues teníamos Camp Nou, como se llame, o como quieran llamarlo. Los House, eso como se llame. Yo inglés no lo entiendo, pero que nosotros, por la experiencia que tenemos de 60 años en Puerto del Carmen, 50 en Costa Teguise y 40 serán en Playa Blanca, pues tenemos nosotros mucho conocimiento y ahora somos los que tenemos que comprar ese conocimiento. Bueno, un minuto. No estamos dando ese conocimiento, no se equivoque. Vamos a ver, estamos cambiando las formas de que se pueda hacer algún tipo de transformación. Y habrá que hacerlo con empresas especializadas que sepan qué se puede hacer, porque estamos hablando solamente a nivel turístico, no, hay que dar una transformación a la isla completa. No solo a nivel turístico, porque a lo mejor queremos ir al turismo americano, perfecto, a lo mejor tiene unas exigencias que a lo mejor la isla no puede cumplir.
o sí, o hay que hacer inversiones para cumplir esas exigencias. Por ejemplo, le pongo un ejemplo, pues imagínese usted que queremos ir también a Asia, y vienen, pues como pasa en Abu Dhabi, vienen aviones privados. ¿Está el aeropuerto preparado para eso? No. ¿Habrá que hacer una terminal de aviación civil para vuelos privados? Sí. Bueno, pues aquí nos da que decir cómo, cuánto nos cuesta. Yo no lo sé, usted lo sabe. Yo ni idea, pero tú que trabajas en el aeropuerto podías saber bueno, que yo. No, entiéndeme, o por ejemplo, oye, ¿es necesario porque hace falta formación en hostelería? Alguien te la que decir que hace falta. ¿Y cómo se remedia? Hay que hacer una escuela. ¿Y cuánto nos cuesta? ¿Quién hace proyectos? Yo no sé, ¿usted lo sabe? No. Por lo tanto, alguien nos va a tener que decir cuáles son nuestras necesidades, las exigencias del turismo que queremos traer y luego cómo tenemos que invertir en qué proyectos. Pero luego, yo creo que hay que ponerse manos de especialistas y eso es lo que estamos haciendo, en profesionales. No tenemos que ir, pero el tiempo dará o quitará razones. Ya veremos si esa gran inversión es rentable para ir a Lanzarote o, como creen algunos, pues no es lo suficientemente rentable para gastar. O se nos queda corta. Vamos a ver, ya el tiempo dirá, tenemos 3 años para saberlo. 4. O 4. Don Ángel Vázquez, muchas gracias por venir un día después de Semana Santa, que todos los políticos están un poco todavía desubicados por aquello de que casi todos vienen también de descansar, que también tienen derecho a hacerlo. Un abrazo, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, nos vamos, Valentín. Saludos, Jorge. También Hasta Pedro, mañana. y volvemos mañana a la misma hora.